Muy buenas noches, Dios le bendiga. Es cordialmente bienvenido a esta transmisión en este momento y le doy muchas gracias porque me da la oportunidad de ingresar a su casa a través de este medio electrónico. Ahora quiero predicarles basado en el libro de Daniel capítulo 3. Este pasaje de la escritura inicia hablando de una gran estatua de oro que edificó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, con el objetivo de que se le adorara aquella estatua. Él hizo una convocatoria a todos los pueblos y a todos los funcionarios de gobierno, y cuando todos estuvieron convocados ahí, lo que él ordenó es que todo mundo se hincara, todo mundo adorara aquel monumento que él había edificado en el momento en que los instrumentos musicales sonaran. Entre aquella multitud grande estaban 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos de Israel a Babilonia. En aquel momento, aquellos jóvenes tuvieron la oportunidad de demostrar, como lo vamos a estar mirando momentos más adelante, tuvieron la oportunidad de demostrar que eran jóvenes apasionados por Dios. Ese es el tema que tiene este mensaje. Jóvenes apasionados por Dios. Y vamos a considerar algunas realidades concernientes a este tema. La primera realidad es que los jóvenes apasionados por Dios pronto van a encontrar en su camino a alguien que va a intentar apagar su pasión. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los sobrenombres que aquellos jóvenes que le platiqué tenían, sobrenombres que se les impusieron en Babilonia. Sus nombres verdaderos eran Ananías, Misael y Azarías, pero los que más se usaron fueron estos, los primeros que le acabo de mencionar, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron nombres que se le adjudicaron en Babilonia. Estos jóvenes demostraron su amor, su pasión por Dios, porque a la hora de ser confrontados con esa idea de adorar aquella imagen, ellos se resistieron. Ellos sabían que estaba prohibido por el Dios de los cielos adorar dioses ajenos, y su pasión, su amor ardiente por Dios es lo que los detuvo de llegar allá, de cometer aquella infracción delante de la presencia de Dios. En estos muchachos se encarnaba o se cumplía el mandato manifiesto en Marcos capítulo 12 versículo 32, en palabras del Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ellos cumplían a pie juntillas ese mandato con sus actitudes. El amor ardiente por su Dios los llevó a desafiar el mandato del rey Nabucodonosor. Yo creo que nosotros, bajo el conocimiento bíblico, les aplaudiríamos a estos varones, pero en aquella ocasión hubo hombres que no pensaban igual que nosotros, sino que se molestaron y fueron y los acusaron delante de Nabucodonosor. Ellos, con sus acusaciones, intentaron frenar la pasión de aquellos jóvenes, intentaron apagar la pasión de aquellos varones, pero felizmente no lo lograron. Joven querido, y cuando hablo de los jóvenes ahora me refiero a aquellos que están en la etapa de la vida a partir de los 20 años. Jóvenes a partir de los 20 años. Desde luego todo lo que diré ahora y lo que he dicho se aplica a todos, niños, adolescentes y adultos. Pero por el tema me enfoco a los jóvenes a partir de los 20 años. Escúchame con atención. Joven querido, no permitas que ni los hombres, ni el conocimiento, ni las ideologías mundanas, ni el deseo por prosperar materialmente, tampoco el romanticismo. No permitas que los deseos carnales, ni nada de lo que haya sobre la faz de la tierra, apague tu pasión por Dios. Yo recuerdo muy claro que cuando estaba a punto de salir a la ciudad de Durango para prepararme para el ministerio, en esa época en la que el Señor me había llamado, hubo un vecino que me llamó a su casa. Un hombre ya mayor para mí, unos 25, 30 años mayor, me llamó a su casa
Y cuando estábamos ahí en una de las habitaciones de su morada, él y yo solos, me cuestionó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Un tanto molesto el hombre y un tanto enérgico. No deberías irte, dijo aquel hombre. Deberías de quedarte aquí, echarle la mano a tu papá, ayúdenle al viejo, dijo, utilizó esas expresiones aquel hombre. Lo dijo en plural finalmente porque se refería a mí y de paso estaba haciendo referencia a mis hermanos que también andaban motivados por servir al Señor con toda su alma. Como que él quiso hacerme sentir mal y forzarme un tanto a detenerme, apelando a una responsabilidad ética moral. Quiso poner carga moral en mi vida por causa de mi padre. Luego cambió su discurso aquel caballero y dijo, vas a echar a perder tu vida. Estás demasiado joven como para andar con una Biblia debajo del brazo. Disfruta tu vida, dijo aquel varón. Vive la vida. Desde luego que cuando él hablaba de disfrutar la vida, se refería a que yo hiciera cosas que todos los jóvenes hacían, pero que eran cosas o acciones que ofendían a Dios. De una forma y de otra, él intentó sofocar, apagar la pasión que ardía en mi corazón, pero afortunadamente no lo logró. Mi pasión por Dios continuó y mi deseo de servirle continuó adelante. Alabado sea el nombre precioso del Señor Jesucristo. Tú tampoco debes permitir que nada ni nadie apague tu pasión por Jesús. No importa lo que esté sucediendo y no importa quién se esté arrimando junto a ti para tratar de frenarte. No permitas que nada ni nadie te apague ese fuego, ese amor ardiente por el Señor, porque eso es pasión, es amor ardiente por algo o alguien, es ser cautivado por aquello a lo que amas o por lo que tienes pasión. Esta es una realidad muy importante tener en cuenta. Los jóvenes apasionados por Dios, tarde o temprano, yo digo más temprano que tarde, encontrarán quien intente apagar su pasión. Tenlo en cuenta, es una realidad importante. Otra realidad con este respecto es que los apasionados por Dios pagan el precio de su pasión. Sadrach, Mesach y Abednego, una vez que fueron acusados delante del rey Nabucodonosor de que ellos no habían adorado la estatua que él había levantado, una vez que fue informado el rey que estos muchachos rechazaron rendirle tributo, se enfrentaron en primer término a los exhortos iracundos y a las amenazas de muerte del rey Nabucodonosor. Hay que considerar que no era cualquier personalidad, era el monarca. Eso quiere decir que era una personalidad imponente, pero ellos lo enfrentaron. La Biblia dice que el emperador, cuando los tuvo enfrente a estos jóvenes, les dijo, así que ustedes no quieren adorar mi estatua. Me imagino lo intimidante que ha de haber sido este hombre en aquel momento. ¿Verdad que ustedes sí van a adorar a mis dioses y verdad que sí van a adorar a mi estatua? Los conminó. Si no lo hacen, ustedes van a ser arrojados a un horno ardiente y ahí se van a cocinar. Fue fuerte aquello, fue una consecuencia fuerte de la pasión de aquellos muchachos, pero en medio de su pasión ellos mostraron una convicción maravillosa. Con aplomo miraron al rey y le dijeron, no vamos a adorar a tu estatua ni tampoco a tus dioses, porque nuestro Dios nos va a librar de este horno de fuego del cual tú nos estás hablando. Y si no interviniera nuestro Dios y nos liberara de ahí, tú tienes que saber, oh rey, que de cualquier forma no vamos a adorar ídolos, vamos a adorar solamente a nuestro Dios. Ellos tenían una convicción tremenda, estaban hablando con una rotunda convicción. Y esto me habla de un círculo virtuoso, si lo podemos apreciar. Los jóvenes apasionados por Dios son jóvenes de convicción, y los jóvenes de convicción son jóvenes apasionados. Este era el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Enfrentaron en primer término entonces la ira del rey y sus amenazas, pero no solamente llegaron ahí, sino que tuvieron que enfrentar también la misma muerte. Es decir, tuvieron que encarar la muerte dentro del horno que estaba ardiendo. De hecho, el pasaje nos dice que no murieron en un momento, vamos a verificarlo, pero ellos no sabían que no iban a morir. Ellos estaban conscientes de que eso era una gran posibilidad
vida, pero estuvieron también dispuestos a encarar la misma muerte. El rey Nabucodonosor, en medio de su ira, cuando se vio desafiado por estos jóvenes, ordenó de inmediato que el horno se calentara varias veces más de lo normal y que hombres fuertes de su ejército amarraran y cargaran a estos jóvenes para que los arrojaran allá a este horno, según el testimonio de la palabra de Dios. Pero ellos, estos jóvenes, estuvieron dispuestos a pagar el precio de su pasión. Manifestaron un amor ardiente a su Dios, manifestaron que estaban cautivos por Él y que no le iban a fallar, y entonces pagaron el precio. Lo cierto es que cualquier pasión que tú tengas tendrá un costo, tendrá un precio. Y eso lo podemos demostrar haciendo alusión a una tragedia que ocurrió en el mes de mayo de 1996 en el monte Everest. A lo mejor alguna vez has escuchado de esta tragedia. Lo que ocurrió fue que una serie de montañistas aficionados, no profesionales, fueron guiados por dos alpinistas que sí eran profesionales a la punta del monte Everest. Ellos querían llegar allá, así que los contrataron. Esa era una expedición comercial. Algo que a mí me impactó es que cada una de esas personas, alrededor de 8 personas, pagaron cada uno de ellos $65,000 por la expedición. Esto es tremendo. Si nosotros lo convertimos a pesos mexicanos, a como está en la actualidad el dólar, estamos hablando de que ellos pagaron más de $1,300,000 cada uno porque se les llevara a la punta del monte Everest. Y ese pago lo hicieron a pesar de las advertencias que se les hicieron antes de la expedición, porque era un viaje sumamente peligroso, por eso resultó en tragedia. Se les habló de lo pesado del arribo al monte. Desde luego, el monte Everest es el más alto del mundo. Así que eso representaba un gran esfuerzo físico. Y se les habló también de la problemática de las tormentas que se daban seguidamente y del extremo frío que podían enfrentar allá arriba. Se les habló también de que a determinada altura podían tener problemas respiratorios y que sus pulmones podían ser afectados y que en un punto ya considerablemente alto tenían que usar equipo de oxígeno. Les hablaron también sobre la posibilidad de quedar ahí. Si algo salía mal, si las circunstancias se ponían difíciles, pues incluso podrían morir. Pero a pesar de eso, a pesar de que corrían riesgos tremendos de sufrimiento extremo, incluso de muerte, y que les costó tanto dinero, aquellas personas estuvieron dispuestas a pagar ese precio. Cuando yo me di cuenta de esta historia, conocí esta historia, yo me pregunté, ¿cómo es que estas personas subieron allá? ¿Qué las llevó allá? ¿Qué iban a ganar? Desde mi perspectiva no tenía ningún beneficio. No les iban a dar un trofeo, no los iban a pagar, no les iban a recompensar de ninguna manera. Yo no lo entendía, pero finalmente lo entendí. La respuesta es pasión. Cuando tú tienes pasión, tienes un deseo ardiente por aquello. Todos ellos tenían un deseo ardiente por alcanzar aquella meta, a dominar o conquistar el Everest. Y estaban determinados a hacerlo, estaban cautivados por aquella idea, de tal manera que estaban dispuestos a pagar el costo, y lo pagaron. Aquello terminó en tragedia, lamentablemente. Más de la mitad de las personas murieron, entre ellos uno de los guías, uno de los alpinistas profesionales se quedó arriba y otras 4 personas. Más o menos la mitad de la expedición se quedó en el monte, murieron allá. Y de los 4 o 5 que lograron descender, uno de ellos tuvo que ser sometido a una cirugía. Le amputaron su nariz y le amputaron sus manos porque se le congelaron allá. ¡Qué precio tan elevado! Por algo que yo pudiera decir no tenía caso, pero era su pasión y estuvieron dispuestos a pagar el costo. ¿Tienes tu pasión por Dios? Está dispuesto a pagar el costo.
Los jóvenes apasionados por Dios están dispuestos a pagar el precio de su pasión. Y es que estar apasionado por Dios te va a costar. Te va a costar, joven querido. Te va a costar negarte a ti mismo. Te va a costar probablemente tu reputación. Algunas veces pasa. Te va a costar el ridículo muchas veces. Te va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, así como aquellos que gastaron su dinero, $65,000, aquellos que hicieron un tremendo esfuerzo para subir. Por cierto, todos llegaron a la cúspide, pero no todos bajaron. Hicieron un tremendo esfuerzo y también les costó mucho tiempo, pero lo invirtieron. Te va a costar tiempo, esfuerzo, dinero, tu pasión por el Señor Jesucristo. Te va a costar encuentros duros con algunas personas, problemáticas diversas. Te va a costar probablemente la libertad, posiblemente pudiera ocurrir, y tal vez en un caso extremo pudiera costarte la vida. Pero yo te animo a que estés dispuesto a pagar el precio. Yo creo que si estás apasionado por Él, si estás cautivado por Él, lo vas a pagar. Porque los jóvenes apasionados por Dios pagan el precio de su pasión. Apasionate por tu Dios. Es una realidad grandiosa que hay que tener en mente también y que hay que considerarla porque es muy importante. La última realidad que yo les voy a compartir con respecto a esta temática es que los jóvenes apasionados por Dios ponen en alto su nombre. Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados milagrosamente del horno de fuego. Ellos recibieron un milagro de preservación y después de eso, o a raíz de ello, Nabucodonosor reconoció que ellos pusieron admirablemente en alto el nombre de su Dios, tan alto que lo pusieron incluso encima de su propia vida. Yo creo que Nabucodonosor lo vio desde el principio, lo percibió desde el primer momento, pero no lo reconoció de inmediato. Cuando aquel milagro de preservación se dio, lo reconoció. ¿Cuál fue ese milagro? Ustedes han leído el pasaje seguramente. Dice la Biblia que cuando aquellos muchachos fueron arrojados al fuego, no se quemaron. Milagrosamente Dios intervino de tal manera que ellos se movían dentro del horno, pero no se quemaban. Nabucodonosor observó aquel fenómeno y los llamó. Vengan acá, les dijo. Aquellos salieron ilesos y ni siquiera olor a fuego tenían. Es el testimonio de la palabra de Dios. De manera que Nabucodonosor se maravilló y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel para librarlos en medio del fuego, porque ellos estuvieron dispuestos a entregar su cuerpo antes que adorar a otros dioses que no fuera su Dios. Ve con estas palabras. Nabucodonosor estaba reconociendo que aquellos muchachos, por encima de todo, de toda circunstancia y por encima de su propia vida y de sus propios deseos, pusieron a su Dios. Es como si aquellos jóvenes con sus actos estuvieran diciendo: nuestro Dios es digno de que le seamos leales de manera total y nuestro Dios es el único que merece ser adorado. Es como si con sus actos estuvieran proclamando fuertemente aquellas palabras. Pusieron en alto el nombre de su Dios. Jamás se avergonzaron de Él, jamás le dieron la espalda, jamás se retractaron de su fe. Bendito sea Dios por jóvenes que actúan de esta manera. Son jóvenes apasionados por Dios. A la luz de la actuación de estos muchachos, yo te motivo a ti, joven querido, a que pongas en alto el nombre de tu Dios, a que no te avergüences de Él, a que no lo menosprecies de ninguna manera y que no lo cambies por nada. Como lo hizo o como pretendió hacerlo más bien Israel. ¿Recuerdas aquel pasaje? Dice la Escritura que en una ocasión andando en el desierto y teniendo un poco de hambre, ya querían cambiar a Dios por ajos y cebollas. ¿Recuerdas ese texto? Cuando aquellos dijeron: vamos a devolvernos a Egipto, porque allá teníamos ajos y allá teníamos cebollas, y estaban menospreciando la obra de Dios que iba junto a ellos y el poder de Dios que se estaba manifestando. Querían cambiarlo por ajos y cebollas.
no lo cambies por nada. Los jóvenes apasionados por Él no lo cambian por nada, todo lo contrario, lo exaltan, lo levantan y lo ponen en alto, incluso tan alto que lo ponen por encima de su propia vida y de sus propios deseos. Hónralo más que a nada en todas las circunstancias. Eso es ser apasionado. Que así sea, lo quiero con todo mi corazón. Esta noche he estado hablándoles de algunas realidades que tienen que ver con los chicos y las chicas apasionados por Dios. Les dije que esos jóvenes encontrarán tarde o temprano a alguien que quiera pagar su pasión. No deben permitirlo. Les dije que esos jóvenes son jóvenes que pagan el precio de su pasión. Y también les dije que ellos ponen en alto el nombre de Dios. Aquí hay una pregunta muy pertinente para hacerle a todos ustedes, muchachos y muchachas. ¿Estás apasionado por tu Dios? ¿Estás apasionada por tu Dios? ¿Le amas intensamente? ¿Estás cautivado, cautivada por Él? Si la respuesta es positiva, felicitaciones. Por favor, mantente ahí. Si la respuesta es negativa, haz del Señor tu pasión. Te animo, te motivo a que hagas de Él tu gran pasión. Ámalo intensamente. Yo quisiera invitarlos a orar a todos en pro de una juventud apasionada por Dios. Y tú, joven querido, mientras oramos, dile a Dios, ayúdame a tener pasión por ti, a de veras vivir apasionado por ti. Dios Santo, en el nombre de Jesús, yo te alabo esta noche y te doy gracias por compartir esta palabra a todos estos jóvenes y a todas las personas que están oyendo, niños, adolescentes y adultos. Necesitamos, Señor, una juventud apasionada, porque el mundo y la iglesia necesitan jóvenes con una pasión de este tamaño, según lo hemos predicado. Si aquellos muchachos Sadrach, Mesach y Abednego pudieron tener tal pasión, yo creo que todos los que me oyen también pueden. Yo ruego que intervengas en sus vidas, que vengas a derramar esa presencia de tu Espíritu, ese fuego de tu Espíritu, esa vida de tu Espíritu que nos hace apasionados. Hazlos apasionados, que toda indiferencia se vaya de la juventud, que toda tibieza se vaya de la juventud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha a cada uno de esos jóvenes que están clamando a ti por pasión. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Que esta palabra lleve fruto en el corazón de todos los que la han recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco mucho su atención y su buena voluntad. Qué bendición compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Tengan una magnífica noche. Pronto nos volvemos a comunicar con el favor de Dios.